aquí y ya está. Esas son todas las plazas que me han dado de Bilbao. Hoy quien torea, Manzanares. No, No, hoy es hoy Jul. torea el Juli, Alejandro Talavante Es verdad. y el otro. Buen Guión, bienvenidos a esta nueva edición de los coloquios del Conseguito. En nombre de la Junta Directiva a la que presento hoy, muchas gracias a todos. No sé si por por venir. en general, por cómo está viendo todo, sin meter sin con más, mucho jardín. bueno, no ha podido Pero sí venir que nuestro quiero una presidente hoy, explicación, nos que es lo del surgió un público. imprevisto, estoy en su lugar. Y sin Vale, más, a lo cedo largo la que palabra a Íñigo Crespo, que como todos los días es el coordinador de estos coloquios. Eskerrik asko. Bueno, egunon a todos. Bienvenidos un día más a estos coloquios ya metidos en Semana Grande. Y bueno, ayer decíamos que había habido una de rejones, el plato torista del domingo, el lunes la novillada y pues todos poniendo paños calientes y todos poniendo excusas, todos decíamos que si un día el fútbol, que si otro día no sé qué, que si otro día no sé cuántos, que si novilleros, que si la corrida turista había que haberla puesto no sé dónde, decíamos todos, el primero yo, y ayer resulta que la primera a la frente. Una corrida con, en mi opinión, con interés, con un torero como Ginés Marín, por supuesto con Ángel Tellez, conforme está Ángel Tellez. Miguel Ángel Pereira podrá gustar más o menos, pero estamos todos, un torero importante del escalafón y esto no termina de pegar. Lo vamos a hablar a lo largo de este coloquio con mi buen amigo Domingo Delgado de la Cámara, también con Rafa Ferrer, que quiero su opinión, y por supuesto con Gerardo como buen aficionado de Bilbao. Pero bueno, vamos a ver, las perspectivas para hoy no es que sean tampoco especialmente optimistas y todos nos estamos aferrando a mañana ya pasado, pero bueno, vamos a saludar a la ganadera, a Conchita Hernández, que nos acompaña, vamos a dar un aplauso. Vamos a hacer una foto. Bien, bien. Perfecto. Pues bueno, como ya tenemos la mesa completada, vamos a pasar al zumo de cada mañana. Hoy en la voz de un aficionado excelente que todos los días nos acompaña en estos coloquios, que es Gerardo. Permíteme que no diga el apellido, pero el alemán se me da muy mal, Gerardo, de verdad. Gerardo. Muchas gracias, Íñigo. Rafa. Buenos días, egunon. Bonjour a nuestros amigas y amigos franceses. Me vais a permitir que antes de entrar en la lectura, en los comentarios de los diferentes críticos, hago una breve reflexión personal y por tanto absolutamente subjetiva sobre lo visto de ayer en la plaza. García Grande, 6-6, que por cierto, si recordáis, era la cabecera de una bonita revista taurina que la pandemia se llevó por delante. Pues según mis apuntes, luego he visto que algunos lo confirman, pero otros no hablan de ello, había el primero, cuarto y sexto de García Grande y otros 3 de Domingo Hernández. Yo lo doy por bueno, no lo voy a poner en duda. Para mí el sexto absolutamente innombrable, imposible, perdón, el cuarto y el sexto, pues por el estilo, que nada más salir a la plaza intentó volver a Chiqueros. Bueno, toca el zumo.
muy alto. Han sacado unos zumos de categoría de primera marca. Yo me conformo si hoy consigo, como en el supermercado, un zumo de marca blanca. Bien, voy a empezar, como hago todos los días, cuando leo las críticas, con el correo, con el amigo Barquerito, que como dijo Pedro ayer, no solamente es un perfecto crítico taurino, sino sabe emplear la lengua castellana de una manera francamente envidiosa. Él habla de 3.500 almas. A mí me parece mucho, pero por ahí quizás hayan ido. Hay otros críticos que lo ponen mejor y otros peores. Los herejes, según Marquerito, de dispares hechuras, menos el segundo que tenía unos cuernos y levadas bien bonitas y condiciones también diversas. 4 cinqueños y 2 cuatreños. Pereira, que inició la faena, lo pone como algo fría, quizás mecánico, como lo llama esa palabra mecánica, viene de John Mujica en su crítica sobre la actuación de Pereira. Telles, según Marquerito mal, otros lo ponen por cierto bastante bonito, y García Marín pues dio una vuelta al ruedo, quizás inmerecida esta vuelta, aunque luego ganó con justicia una oreja en su segundo que hacía el quinto. En conjunto, Barquerito ha visto la corrida más positivo que yo, como dije al principio. Quizás él vea el vaso más lleno que yo, aunque yo nunca lo veo medio vacío. Pasamos pues a John Mujica en el día, que habla de unos toros, un ganado bien presentado, pero el juego desigual, con escasa raza y con escasa raza como hilo conductor de los molacos. Y yo creo que eso dice mucho, aunque quizás refleje lo que hayamos visto ayer en la plaza. Fantasmón, si acordáis, era el tercero en salir, pues yo creo que tenía, y he coincido ahí con John Mujica, que tenía el nombre apropiado, porque resultó ser eso, un fantasmón. No valía ni para la corrida, ni para nada de lo que quería hacer el bueno de Ángel Telles, que por cierto tuvo a mi entender el lote peor, porque el sexto tampoco le sirvió de mucho. Bueno, es que mis apuntes, ni yo mismo a veces las entiendo. Ah, por cierto, hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta ayer en la plaza. Cuando salió el sexto, en la pantalla, este invento nuevo que tenemos, que me parece un invento fantástico, salió otra vez el nombre Majadero, que era el nombre del cuarto, en lugar de Dileto, que era el nombre de quien debía haber salido. Supongo que ha sido un error de la tecnología o de quien maneje la tecnología. No sé si mantuvieron el nombre hasta el final o al final lo rectificaron, porque luego ya no presté atención a la pantalla. En El País, como siempre, en la edición escrita no aparece nada, así que había que ir al tema de Internet, donde Antonio Lorca habla también de todos desiguales, aunque exigentes. Oreja, según él, generosa para Ginés Marín. Reclama, y esto sí es curioso, era el único de los críticos taurinos, reclama agilizar, es decir, abreviar las corridas. Ayer estuvimos en la segunda corrida, que por 15 o 20 minutos no llegó a 3 horas. Yo creo que a todos nos parece excesivo. También en esta crítica a la duración
duración, de la excesiva duración de las corridas, también echó una pequeña puya a nuestro presidente Matías, que según él ayer tardó demasiado tiempo en sacar el primer aviso, concretamente en el quinto de Ginés Marín, el que se llevó la oreja. Pues parece que tenía que haberlo descabellado mucho antes para abreviar no solamente la agonía del morlaco, sino también la agonía nuestra por estar ya mucho tiempo en nuestros asientos. Se muestra muy crítico con Ginés Marín y con Pereda y resume que son toros bien presentados, mansos, algunos más, otros menos, aunque exigentes a ratos. Según el amigo Antonio Lorca, la entrada era algo menos que un cuarto. Una triste noticia, triste lectura. Paso al periódico El Mundo, donde Zavala de la Serna habla en primer lugar que era un tercio de entrada, cifra con la cual creo que podemos coincidir. Destaca en banderillos a Puro Javier en el primer toro. Se muestra muy crítico a Ángel Telles y elogia a Ginés Marín en el quinto, un morlaco de 638 kilos. Apunta muy pocas otras cosas que no hayan dicho ya los otros críticos. Por tanto, pues lo vamos a pasar por alto para no alargar estos pocos minutos. Llegamos a mi querido Andrés Amorós del ABC, que también coincide con otros críticos, que es menos de un tercio la entrada, toros serios, manejables en general según él, por cierto lo califica como toros muy de Bilbao, pero en lugar de en la corrida como tal, la quinta, hoy es el cuarto bloque, la quinta corrida, lo que dijo el empresario, que esta corrida iba a ir de menos a más, y lo que todos esperábamos y seguimos esperando, según él, pues eso nada, vale muy poco a muy poco, por lo menos a lo que hemos visto hasta la fecha, desgraciadamente, pues tiene razón. También destaca el buen par de Puro Javier, habla bien de Pereira, aunque dice que le falta chispa tanto al torero como al toro, sobre todo al primero. Sí dice que Matías acierta en no dar la primera oreja pedida por Ginés Marín, que luego dio la vuelta al ruedo, que traía sus más y sus menos. Hubo petición, eso sí es cierto, pero yo creo que no es suficiente para dar esa primera oreja, aunque sí acertó en la oreja en el segundo toro, que toreó de maravilla y mató de una gran estocada. Alaba a Telles y en particular a su mano izquierda, aunque insiste en que Telles, que todos sabemos es un torero recién conocido por la gran mayoría, pues necesita torear más. El tercero lo califica de infumable, igual que yo, aunque la toreó dentro de lo que pudo con la mano izquierda durante toda la lidia, pero no era toro para lucirse, ni mucho menos. Y concluye el bueno de, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se nota? El bueno de Zavala de la Serna, El Mundo, concluye citando a Cañabate que algunos toreros acuden a la plaza como el metódico funcionario acude a su oficina. Desde luego, esto no es el ideal. Concuerdo con él, puesto que a mí también me pareció que Pereira en su primer toro era algo mecánico, algo frío, no transmitió emoción. Bien, nos queda, me parece, vamos a ver cuándo se irá abre
redondeando y cerrando, La Razón, Patricia Navarro, destaca la buena actuación de Andrés Telles, dice que ha sido un complicado encierro de Garcigranda, aunque en general correcto. Pereira brinde a Cayetana, por cierto, no sé si algunos igual no nos hemos dado cuenta que Pereira brinda a Cayetana del Hotel Arcilla su Sherigoro del segundo toro. Destaca la pérdida de público, ya no solamente la pérdida de público como tal, que todos la hemos visto, todos la estamos sufriendo, sino hasta la identidad del público de la plaza de Bilbao, aplaudiendo pues estocadas en los bajos y muertes que se ovacionan y que no se deben ovacionar. En el primer toro, el mejor, el segundo, la cornamenta, como decíamos, preciosa, esto lo destaca Patricia, que también lo vio, y también habla, como ya hemos hablado en otras críticas, de la izquierda de Telles. Marcos Ilián en el Marca habla de un cuarto de entrada, serios de presentación, pero desgastados, manseando y excavando. Lo ve, esto es muy duro a mi entender, pero a la ganadería que vimos ayer, dice que lo ve en franca decadencia, lo que provoca que el Juli, que toreará hoy, pues parece, ha pasado a otra ganadería que hoy tenemos aquí a mi izquierda. Los mejores apuntes de calidad, Carlos Ilías lo ve en Ángel Telles, que a pesar de haber tenido unos lotes nefastos, tanto en su primero como en el segundo, parece que a los entendidos, que yo soy tan solo un aficionado, pues han visto calidad en este nuevo torero en Bilbao. Bien, con ello quiero acabar mis breves palabras, espero no haberos aburrido en exceso. Os doy las gracias, eskerrik asko, merci beaucoup, y deciros tan solo, deseamos que esta tarde tengamos 6 toros de la ganadería de Domínguez Hernández para el Juli, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, que luego ya se comentará aquí en esta mesa por compañeros que están aquí conmigo, aunque me temo que por el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista que pasa esta tarde, otra vez nos puede restar afluencia a la Plaza de Toros. Con ello acabo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Yo, sinceramente, no voy a echar la culpa ni al Tour, ni a la Vuelta, ni el otro día al Atleti, ni nada. O sea, a mí me cuesta creer, y lo digo de corazón, no nos vamos a equivocar. Está Bilbao lleno de gente. O sea, lleno de gente. O sea, no, es que hacernos trampas al solitario me parece absurdo. Está Bilbao a tope de gente, está lleno de visitantes, hay un montón de gente por todas partes, los restaurantes están llenos, está medio Vizcaya en Bilbao desde primera hora de la mañana y a mí me da igual porque aquí la fiesta de Bilbao siempre ha habido muchísima gente y en Vistalegre, oye, obviamente ha habido días que siempre ha habido más gente que otras, como siempre. Pero, o sea, decir que hoy no va a haber gente por el Tour, no lo digo que lo digas tú, Gerardo, lo digo en general, pues no me parece que sea la causa concreta. Es un problema más de fondo que en estos coloquios llevamos tiempo intentándolo analizar y mi amigo Domingo y yo, en su momento, Domingo, y creo que no estoy descubriendo nada, presentamos una serie de medidas y una serie de baterías de esto hace ya más de un lustro para que quien quisiera pues tomara nota y bueno, nada más, o sea, es que poco más hay que decir. Bueno, vamos a abrir el coloquio, vamos a abrir el debate, vamos a hablar con Domingo de lo de ayer, de su libro, que es a lo que ha venido a presentar, La otra vida de Joselito, que va a hacer una presentación Rafa Ferrer, pero quiero agradecer especialmente a la ganadera de esta tarde, a Conchita Hernández, que debuta en Bilbao como ganadera,
su presencia en estos coloquios. Quiero explicar una cosa, lo hemos explicado estos días. Ayer se lidió Garci Grande y hoy se lidia Domingo Hernández. Hasta el año pasado, hace 2 años, era lo mismo, o sea, era la misma ganadería. Ahora ya no, han dividido. Conchita es la hermana de Justo Hernández, ¿vale? Ella se ha quedado con el hierro de Domingo Hernández, su hermano Justo se ha quedado con el hierro de Garci Grande. Son 2 ganaderías. Hombre, obviamente es la misma ganadería en cuanto a animales, porque lo que habéis hecho ahora nos lo vas a explicar. Entiendo que es repartir lotes, repartir tal, habéis cambiado de finca y ya está. Pero son cosas distintas y, bueno, poco a poco se irá viendo, esperemos, que cada uno tendréis un criterio, me imagino. Antes de nada, Conchita, bienvenida, gracias por aceptar la invitación del club y bueno, pues cuéntanos un poquito eso. Pues buenos días, estoy encantada de venir aquí a Bilbao, es mi debut en una plaza de primera como ganadera titular y la verdad que bueno, estoy un poco nerviosa hoy por la situación de debutar, por la plaza tan importante que es. Y bueno, os cuento un poquito. Mi hermano y yo decidimos partir las ganaderías, estaban los 2 hierros bastante diferenciados, el de Domingo Hernández del de Garci Grande, pero los 2 quisimos tener vacas y toros y sementales de las 2 ganaderías, porque aunque yo sí los diferencio, bueno, y mi hermano también, el comportamiento de unos y de otros, si está a lo mejor quedándome yo solo con Domingo Hernández y mi hermano solo con Garci Grande, hubiera habido más diferencia en las características de los toros y en las embestidas y en todo, pero los 2 quisimos tener de las 2 ganaderías porque los 2 somos unos enamorados del toro y de la crianza y todo esto, y entonces quisimos partirlo a la mitad y entonces hicimos 2 ganaderías gemelas. Luego partimos la mitad de las vacas de Garci Grande, la mitad de las de Domingo y cada uno se quedó con una mitad de cada y los toros igual. De hecho, hay toros de Domingo Hernández que llevan el hierro de Garci Grande todavía. Hasta el 2024 no empezarán a salir los toros los míos solo con el hierro de Domingo. Y bueno, eso es lo que quisimos hacer, pero más que nada porque no queríamos perder en ninguno de los 2 la esencia de las 2 ganaderías. Y no sé si es acertado o no, es un poquito lío. Y lo que sí es diferente, que sí que lo noto en las corridas que he visto de mi hermano y en las mías, es que yo tenerlas en una finca y él en otras, y el manejo, la alimentación, todo lo que conlleva la crianza del toro, aunque la genética manda mucho, sí el comportamiento empieza a ser diferente ya. Se nota porque precisamente eso, el manejo es otro, al final entiendo que también a la hora de la selección, vosotros tenéis una selección, tu hermano tendrá otra, sí. ¿no? Quizá no se puede notar, como bien dices, ya de entrada, es lógico, es obvio, porque va a ser quizá un trabajo que se va a ver más a largo plazo, pero es verdad que alimentación, el manejo, los cuidados, las fincas, en fin. Sí, solamente el terreno ya es diferente y ya se comporta de manera diferente. Luego yo lo tengo que tener en 2 fincas el ganado, entonces mis toros viajan mucho, porque los tengo que llevar, los llevo de Herales a una finca y luego cuando van a ser 4 años me los llevo a otra, entonces son 2 viajes que hacen ya y en eso creo que para mí es una desventaja por un lado el tener que cambiar los animales de sitio, pero al final yo creo que es bueno. Se pierde algún toro por el camino también porque los embarques y los desembarques conllevan su riesgo, pero en general están mucho más acostumbrados a viajar y se los nota luego cuando llegan a la plaza, están más tranquilos, pierden menos peso, enseguida buscan el agua, buscan la comida, ellos están acostumbrados a los cambios y por un lado yo creo que eso es bueno. Conchita, en ningún momento te planteaste, tenías muy claro esta aventura en la que os habéis embarcado,
en el momento que ya no está la figura de tu padre, de Domingo Hernández, por cierto, un gran amigo de este club, vino en muchísimas ocasiones, se le dieron varios premios del club al mejor toro, incluso a la mejor corridas generales. En el momento que no está tu padre, ¿teníais muy claro que queríais separarlo? ¿Dudaste en algún momento en meterte en esta aventura? Cuéntanos un poco. No, yo no tuve ninguna duda. A mi alrededor todos las tenían. Mi familia no pensaban que yo iba a tirar para adelante y la verdad es que me dijeron que era una atrevida, que... A ver, yo no me había preparado para esto, pero yo nunca lo dudé, nunca, desde muy pequeña, desde que yo siempre he vivido un poco en la sombra de la ganadería, pero sí que la he sentido y yo tengo 3 hijos, 3 varones, uno el matador de toros, Marcos Pérez. Luego tengo otro que no tira por el campo ni por la ganadería, aunque le gusta mucho y torea muy bien y lo ve muy claro cuando se pone. Y el pequeño, que es el que está conmigo al frente de la ganadería, Domingo, y a mí me parece que tiene un criterio bastante... Tiene mucha personalidad y es muy seguro, es una persona que se parece mucho a mi padre y es el que está conmigo en la selección y el que maneja todos los hilos de enseñar las corridas, de elegir los toros, el que aguanta vedores, aguanta presas, Sí. el que se lleva todos los palos. Aguantar todo lo que hay por detrás. Sí, ¿Te ha sorprendido eso, Conchita? O sea, porque quizá tú lo has vivido, lo has comentado, lo has vivido de siempre, ¿no? Pero ahora que estás al frente de la ganadería, que al final tienes que tomar tus propias decisiones, que es tu propia responsabilidad, o sea, entiendo que tú sabías cuál es el mundo, pero ¿te ha sorprendido al final pues las cosas que pasan? Que no puedes llevar a un sitio la corrida que tú quieres, porque al final todo el mundo opina, que si este toro mira no sé qué, que si mira el pitón del otro, que si mira no sé, y al final se trata de ponernos todos de acuerdo para ver de qué forma y de qué manera, y al final el menos libre de todos es el ganadero. Pues todavía no he tomado mucha conciencia de ello porque venimos de una época muy difícil que ha sido la pandemia y que el ganadero que ha sobrevivido, la verdad es que yo ahora que lo estoy viviendo sé que es un verdadero milagro haber sobrevivido a estos 2 años de parón y no lo estoy sintiendo demasiado, aunque lo empiezo a apreciar, porque han sido más bien lo que hay es lo que hay y sale. Y entonces en ese sentido no, pero yo sabía, a mí me daba mucho vértigo y mucho miedo quedarme con la ganadería y la verdad es que yo sabía que iba a ser difícil y no me está sorprendiendo porque yo sabía que iba a ser muy difícil, pero es muy duro, es realmente duro ponerme al frente de la ganadería y tomar todas las decisiones que tengo que tomar a diario. ¿Cómo es la corrida que traes a Bilbao esta tarde? Bueno, pues partiendo de la seriedad de Bilbao y de las hechuras que tienen que traer los toros aquí, son toros muy rematados, pero yo soy como los que tenemos hijos, ¿no? Mis toros son mis hijos y yo los veo los más bonitos del mundo, así que me pasa como con mis hijos, ¿no? Yo pienso que todas las madres me entenderán, pues son una parte de mí y yo no soy capaz de ver un toro feo, no sé si es que es mi poca objetividad o que es que es verdad. En cuanto a hechuras, líneas, sementales, entiendo, vamos, el criterio de la casa siempre era llevar corridas abiertas de sementales, porque trabajáis en general, por lo que hemos comentado en más de una ocasión, con una masa de vacas importante, pero también con muchos sementales, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de tener muchos sementales y hoy, por ejemplo, vienen 6 toros de distintos sementales. O sea, 6 sementales distintos. Sí. Bastante contrastados en general los que han venido y bueno, yo la verdad es que estoy ilusionada y estoy
con esperanzas de que en vista de que salga bien. No sé cómo va a salir, porque eso es una lotería al final. Pero en general yo sé el potencial de ganadería que ha dejado mi padre y creo en lo que tengo en mi mano. ¿Estás nerviosa, Conchita? Sí, sobre todo cuando tengo que, o sea, cuando empiezo a pensar en lo que va a salir, me empiezo a alterar, sí. Bueno, ¿quién se ha llevado el lote, en tu opinión? ¿Se lo ha llevado el Juli? Por aquí han pasado estos días, bueno, la práctica totalidad de ganaderos. ¿Y lo dicen? Sí, la mayoría lo han dicho. Algunos ha tapado un poquito, pero la mayoría, más o menos, con sus reservas, lo han dicho. Ha habido uno, que no vamos a decir el nombre, los que nos acompañáis todos los días, dijo, este va a ser, dijo el número y tal. No lo quiero gastar. Bueno, tú tienes claro... Yo si no lo quieres decir... Sobre el papel, sí, pero es que tengo tanta fe en ese... Sí. Sí. Bueno, ¿la cosa va por Toledo, va por Extremadura o va por Madrid? Bien claro. Bueno, ahora continuamos hablando contigo, Conchita. Domingo Delgado de la Cámara, bienvenido a tu casa, bienvenido al Club Cocherito. Valiente es. Sí. Quiero opinar de la corrida de ayer. Por supuesto, pues tira. Pues quiero opinar de la corrida de ayer porque tengo una absoluta discrepancia con todas las críticas que se han hecho a la corrida. La corrida pudo tener un fondo de mansedumbre, pero fue una corrida excelente para el torero. Solo hubo un toro malo, que fue el toro tercero. Los otros fueron toreables en distintos grados y luego... O sea, el primero de Tellez. Y luego hubo el primero de Tellez, fue el único toro malo, pero luego todos fueron toreables y hubo toros grandiosos. El primer toro de la tarde tenía una clase excepcional, un toro para que le acariciara un tipo como Morante de la Puebla, pero no estaba Morante. El segundo fue un toro muy completo, un toro que se arrancó siempre con mucha alegría y que siempre buscó la muleta, un toro muy repetidor. Y con él no estuvo inspirado Ginés, que estuvo muy bien con el otro, pero con ese no. Con el otro, que era un toro de muy buena intención, pero que le costaba pasar porque era muy grande y porque tenía poca fuerza, a ese toro le toreó muy bien con la mano derecha. Pero en el primero, que era muy pronto y repetidor, a todas las series les faltó un muletazo y aquello fue muy breve y muy superficial. En el otro sí que estuvo bien. Y luego también se ha puesto fatal al toro sexto. El toro sexto se rajó, pero se rajó después de 60 muletazos. Y de 60 muletazos claros, de venirse pronto, de tener una embestida muy larga, de obedecer muy bien a los engaños. La corrida de ayer... Por lo menos primero, segundo y sexto se les pueden cortar las orejas a todos y no se las cortaron. Y estaba diciendo, ¿por qué no va la gente? Porque la gente es muy intuitiva y se lo huele. Y sabe exactamente cuándo hay oportunidad. O sea, al gran público, que se le desprecia mucho, el gran público tiene un sexto sentido extraordinario, del que carecemos los aficionados. Totalmente de acuerdo. Los aficionados somos presos de un montón de ideología taurina. Y esa ideología taurina nos traiciona. Mientras que el gran público tiene una intuición extraordinaria y sabe dónde está el acontecimiento. Y captaron claramente que ayer no era. Y fue así. Ayer se fueron muchísimos toros sin torear. Por lo tanto, cuando he leído las críticas y han puesto la corrida a parir, estoy en total desacuerdo. A mí la corrida me gustó. Y hubo grandes toros. De una gran ganadería, dicho sea de paso. Y luego has dicho una cosa que es verdad. La corrida lo que tuvo fue un fondo de mansedumbre. Lo que pasa es que hay ese debate, podría ser amplísimo. Claro. Es que a lo mejor el toro bueno de verdad, el que tiene profundidad, tiene que tener, no tiene que ser manso, no estoy diciendo eso, pero tiene que tener ese toque de mansedumbre para realmente embestir por dentro. Yo lo único que digo es que en otras manos la corrida podría haber sido una corrida memorable. Nada más. Por lo tanto, a mí la corrida me gustó. Y fue el primer día en toda la feria que estuve metido en la corrida, porque el día de Dolores Aguirre la corrida se paró entera y me aburrí muchísimo, y otro tanto me pasó con la novillada, mientras que ayer la corrida tuvo movimiento y ese movimiento hace que me interese, por lo tanto a mí la corrida me gustó. Es que es una gran ganancia. Y quiero resaltarlo. Totalmente. Domingo, más allá de eso, has hablado de lo de la falta de público, estoy bastante de acuerdo, ese sexto sentido que dices que tiene el gran público y tal, que al final son puntos de debate, es tu opinión, pero en mi opinión creo que no te falta tu punto de razón.
pero tú que conoces muy bien Bilbao, que llevas muchísimos años viniendo a Bilbao, que eres un abonado de Bilbao de hace muchísimos años, ¿a qué obedece, en tu opinión, lo que está ocurriendo, más allá de los paños calientes que nos ponemos todos? Empiezo por una realidad que no es un paño caliente, una crisis económica galopante. Bilbao puede estar lleno de gente, pero esa gente luego tiene que tomar la decisión de pasar por la taquilla y dejarse un dineral. Es decir, hay una crisis económica muy evidente y la gente cuenta el dinero. Y las entradas en Bilbao son caras. Yo creo que habría que hacer una revisión de precios. Y luego otra cosa que habría que hacer es una política de captación de abonados, que en eso Chopera Padre, el tan añorado Chopera Padre, era un auténtico maestro. Chopera Padre, por poner un ejemplo, cogió la Plaza de Toros de Madrid en el año 1981 con 3.000 abonados y en 1985, o sea, al muy poco tiempo, tenía la Plaza de Madrid 18.500 abonados. ¿Qué es lo que hacía Chopera Padre? Ir por todas las empresas ofreciendo abonos. Ofreciendo abonos que era una forma de la empresa pues, de quedar bien con clientes, de quedar bien con empleados, de hacer, digamos, política social de la empresa. Pues yo creo que eso tendrían que estudiarlo, que también se hizo en Bilbao. Antiguamente en Bilbao, en el tendido de sombra, las grandes empresas y las corporaciones vizcaínas tienen muchísimos abonos que han dejado. Eso ha pasado ya mejor. Pues hay que intentar otra vez pescarlos. O sea, la feria no es poner un cartel y abrir una taquilla. Las ferias actuales hay que moverlas con muchos meses de anticipación. Y una política certera de venta de entradas a grandes corporaciones es importantísimo. Y otra cosa, los toros en Bilbao empiezan demasiado temprano. A la gente le pilla con la copa. Sí, y yo creo que, porque nosotros lo sentimos, es decir, de repente hay que interrumpir la comida de un modo brusco para ir a la plaza. Nosotros la interrumpimos debido a nuestra gran afición, pero hay gente que está a gusto y se queda en la tertulia poscorrida. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar a pensar en empezar a dar los toros en Bilbao a las 7 de la tarde, que el día todavía es largo, que estamos en pleno verano. Eso sí, tienen que revisar bien la iluminación de la plaza, que está un poquito pobre, ¿no? Pero yo creo que los toros en Bilbao, o sea, son tres cosas: revisión de precios, captación de grandes empresas para que compren abonos y luego que empiecen tarde. Y otra cosa, sí que es cierto que Bilbao tiene una gran tradición torista y desde luego la debemos conservar, pero no es menos cierto que desde hace la tira de años los días de gran cartel en Bilbao es el día de cartel redondo. Entonces hay que empezar a pensar en eso, rematar mucho los carteles. El cartel tipo medio, que en un sitio con muchos abonados medio funciona, en Bilbao no funciona. Entonces tú te puedes dar el lujo de una o dos corridas turistas, pero los otros no pueden ser carteles tipo medio, tienen que ser carteles rematados. Y esa sería un poco la idea que yo tengo de cómo relanzar esto. Pero vamos, es absolutamente relanzable, porque Bilbao está lleno de gente, porque Bilbao tiene un enorme atractivo para el aficionado de fuera, pero claro, para que venga el aficionado de fuera tienes que ofrecerle carteles muy buenos. Y por lo tanto yo creo que esto se puede, o sea, hay como una nube de pesimismo encima de la ciudad. Hay como una complacencia, como un regodeo en lo negativo. ¡Ay, qué poca gente ha venido! Parece que hay un deseo por parte de mucha gente de que esto se termine, ¿no? Es decir, esa mentalidad negativa que está encima de todos nosotros, hay que desterrarla por completo. Es una gran feria, es una ciudad con potencial y hay muchísimos aficionados potenciales. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar para atraerlos, pero para atraerlos hay que trabajar con muchos meses de anticipación, no simplemente anunciando una feria. Eso es lo que yo haría, modestamente. No, es una opinión perfecta, claro. Rafa, tu opinión al respecto antes de adentrarnos sobre todo tú, Rafa, porque probablemente, Rafael, tienes una visión que no tenemos otros. Tú estás en Bilbao todo el año y conoces perfectamente quizá elementos o ingredientes que a lo mejor, no sé, nosotros podemos desconocer. Pues es que no sé, es que este tema es muy complejo y podemos estar hablando mucho tiempo. La verdad es que yo no tenía previsto hablar de este asunto y tengo muchas ideas en la cabeza porque pienso en ello continuamente, pero no las tengo ordenadas en este momento. ¿Qué te puedo decir? Ricardo, al hacer el zumo
ha dicho que la crónica del País la ha leído en internet porque ha desaparecido el periódico. Los toros están desaparecidos de los medios de comunicación en Bilbao durante 51 semanas al año. Es muy difícil crear un ambiente en la ciudad para que la gente esté pendiente de que salgan los carteles y pasar por la taquilla si el principal periódico de la ciudad, El Correo, informa de toros solo en San Isidro y solo si tiene espacio. Porque las crónicas de San Isidro pues un día aparecen, otro día no. De Sevilla no se ha publicado creo que ninguna, igual me equivoco. Entonces, no hay, o sea, por mucho que nuestros colegas del Club Taurino y el Club Cocherito y alguna otra peña hagamos un montón de actos a lo largo del año, los que habéis podido adquirir la revista del club, habéis visto que hay unas 28 actividades este año. Por mucho que hagamos eso, al final quedamos entre los cuatro de siempre en un recinto cerrado, en un mundillo cada vez más cerrado y más endogámico. Bueno, ayer fui con mi hija a los toros y se quedó asombrada de que todo el mundo me conocía. Y que yo conocía a todo el mundo. A mí eso hace 5 años no me pasaba. Los tendidos estaban llenos de desconocidos, pero es que ahora veo las mismas personas. Y además me voy a Logroño, me voy a Orozco y es que están los mismos. Nos hemos convertido en una secta endogámica, reducida, muy militante, eso sí. Pero claro, si durante el año no se habla de toros en Bilbao, ¿quién sabía ayer que toreaba Ángel Tellez? ¿Quién sabía quién era Ángel Tellez? Que es un torero que ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada. ¿Quién sabe hoy que hay un torero interesantísimo que es Tomás Rufo? A la gente solo le suenan Juli y Roca Rey, y no me extrañaría que alguien se haya presentado en una taquilla preguntando qué día toreaba Ponce. No me extrañaría. Entonces, claro, si los antitaurinos consiguieron hace muchos años meternos el gol de que los toreros desaparecieran de los medios de comunicación. Por cuestiones económicas, no ideológicas. Y los han conseguido que no se hable más que en el canal de televisión dedicado, en los portales taurinos de internet y algunos periódicos y ya vemos que algunos están quitan de la edición impresa como si la manchara, ¿no? Entonces, nos han metido ese gol hace tiempo. Yo tengo la sensación de que ese gol fue el gol definitivo y lo que estamos viviendo es una lenta agonía de desaparición de los toros de la sociedad. Y cuando la crisis del 2009 o 2008, ya no me acuerdo qué día es el año de la de Lehman Brothers, para que nos entendamos, esa crisis hace que los abonos de las empresas desaparezcan de los tendidos de vista alegre, y entonces de repente nos enteramos que eso que parecía que era un atleta, no, era un sujeto, la afición bilbaína estaba sujetada sobre las muletas de las entradas regaladas. Y cuando se han caído las entradas regaladas, la asistencia a la plaza ha caído. Pero resulta que los precios, que eran muy caros y que estaban basados en esa demanda artificial, los precios no han bajado. Entonces, a la empresa se le llena la boca diciendo que en ningún sitio es más barato ir a los toros que en Bilbao. Es verdad, las entradas de galería de sol son baratísimas. El abono joven es baratísimo, pero para llenar una plaza, no para llenarla, para que haya media entrada digna, hace falta que la entrada media, la entrada tipo, tenga un precio razonable. Y en Bilbao la entrada media no tiene un precio razonable. Yo comprendo que es muy difícil para la empresa bajar el precio, porque aunque en teoría dices, la recaudación es el fruto de precio por número de entradas vendidas. Si bajo el precio y sube mucho el número de entradas vendidas, recaudo más. Claro, pero eso es una bola de cristal. Lo único que sabe a ciencia cierta la empresa, si baja los precios, es que al mismo número de asistentes van a recaudar menos. Y yo comprendo que dar ese paso es muy difícil. Si yo fuera empresario, me pensaría mucho. Pero los precios de Bilbao de hoy en día no están acompasados a la demanda taurina que hay en Bilbao. Y luego lo que he dicho del ambiente, de la falta de información, de la falta de cultura taurina que está desapareciendo de la calle. Y al final, pues es que milagros no se pueden hacer. Ahora, yo estoy sorprendido para mal. Domingo nos acusa de ser pesimistas y seguramente tiene razón, pero yo después de ver la corrida de junio, que algunos medios de fuera dijeron que había sido que era deprimente, tan poca gente, en un cartel tan bueno, a mí me pareció una entrada muy digna, a vista de las circunstancias. Vi cantidad de gente joven, nos lo corroboró Manu Chopera, que se habían vendido, no sé si dijo 800 entradas de jóvenes ese día. ¿Dónde están esos jóvenes esta semana? Yo creo que van a venir los 2 días que toca Roca Rey, pero ¿dónde están?
Yo esperaba más afluencia de público, incluso los días flojos. Bueno, los días flojos me esperaba cualquier cosa, pero yo ayer me llevé una desilusión tremenda. Yo esperaba más gente, dentro de un cierto realismo contenido. Y no te sé decir soluciones, ya te digo, yo soy muy bueno diagnosticando problemas, pero para las soluciones que buscan alguien más listo. Bueno. Rafa, gracias por tu opinión y sobre todo por responder a este pequeño dilema en el que te he metido, que como bien dices, no venías preparado para ello, pero sí para hablarnos del libro. Ahora después terminaremos hablando con la ganadera, por supuesto. El libro que viene a presentarnos Domingo Delgado de la Cámara. ¿Cuántos libros llevas, Domingo? Grandes, gordos, este es el quinto. Este es el quinto. Este es el quinto. Gordos, luego hay también... Sí, claro, he escrito pequeñas cositas, pues eso, conferencias que das y que te pidan que las escribas y que pasan pues a engrosar pues colecciones y todo esto, pero gordos este es el quinto. Lo que pasa es que este también es el primero, porque esta es la primera novela. Yo hasta ahora siempre me había dedicado al ensayo y esta es una novela, pues una novela taurina, de cómo hubiera transcurrido la fiesta de los toros si Joselito el Gallo no muere en Talavera. Rafa, yo creo que la presentación tiene que ser tuyo porque has sido el gran valedor del libro de mi buen amigo Domingo. Bueno, me ha pisado lo que iba a decir, pero una cosilla que iba a decir, pero no tiene ninguna importancia, cierto el derecho que eres el autor. Bueno, lo primero que tengo que decir, Domingo, no sé si te va a gustar, es que creo que haces propaganda engañosa de este libro. Porque nos lo vendes como una ucronía, y de hecho el libro empieza con la definición de ucronía del diccionario de la Academia. Pero una ucronía es, no me acuerdo cuál es la definición literal de los académicos, pero todos entendemos por ucronía pues una historia de ficción en la que se cuenta lo que pudo ser y no fue. O sea, y dentro de las ucronías yo creo que el género más prolífico que ha habido últimamente es el de las novelas sobre qué hubiera pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un subgénero de ese tema. Entonces, pues claro, te hablan de un mundo totalmente diferente. El libro de Domingo no es una ucronía, es un libro de historia. Novelada, pero es un libro de historia. Porque no es que cuente lo que hubiera podido pasar, es que cuenta lo que ha pasado. Para entender esto hay que saber quién es Domingo Delgado de la Cámara. Domingo Delgado de la Cámara es un aficionado que en un momento determinado piensa que no le valen las teorías que ha recibido, que se repiten de manera acrítica y solamente porque como se han oído yo las repito. No, Domingo va a las fuentes, tiene acceso a una colección de filmaciones de todas las figuras del siglo XX, empieza a analizar por su cuenta con criterio independiente lo que ve en esas imágenes, y él, y no solo él, alguien antes que él y algunos después de él y a la vez que él, pues llegan a conclusiones distintas de los tópicos manoseados y repetidos, y él descubre una verdad oculta en la historia del toro del siglo XX, y yo creo que toda su obra taurina obedece al deseo que tiene de compartir sus hallazgos y desmontar los tópicos. Lo ha hecho en 2 libros que tiene sobre historia del toreo, lo ha hecho en un libro que tiene sobre historia del toro de Lidia, y yo creo que aquí lo que da es una vuelta de tuerca y trata de llegar igual a otro público, ¿no? En el fondo, en este libro cuenta lo mismo que ya ha contado en sus libros de historia del toreo, pero lo hace en forma de novela. Y claro, para darle atractivo a la novela, pues ahí viene la parte crónica del libro, hace que sea Belmonte el que muera en Talavera, y vemos, y la historia del toro del siglo XX nos la cuenta Joselito, la historia de verdad, no una ucronía, la historia del toro del siglo XX nos la cuenta un Joselito superviviente de Talavera. Y eso, pues yo creo que añade es interesante, porque igual hay lectores taurinos, hay público en general, que igual la idea de leer un ensayo sobre historia del toreo le resulta árida o le tira para atrás, luego las lees y no es así, son libros muy leíbles, muy amenos. Pero igual al presentarlo en forma de novela puede llegar a un público diferente, hacer una lectura más amena, y de hecho lo consigue. Y uno de los aciertos del libro es la forma en la que presenta todo esto, y es en forma de diálogo.
Ya Platón se dio cuenta de que para explicar la filosofía de su maestro Sócrates y la suya propia eligió la forma del diálogo. Pues también Joselito dialoga en este libro. Y es un acierto de Domingo haber buscado una persona con la que dialogar, que es el empresario pajés. Y el análisis del toreo del siglo XX se va desbrozando a lo largo de la novela por los diálogos entre Joselito y Pajés, y yo presentía que eso iba a acabar llegando a un clímax con un diálogo entre Joselito y otra persona, que no voy a decir de quién sospechaba yo que iba a ser esa persona, y me equivoqué. Esa persona que lo que yo pensaba aquí, luego te lo digo si quieres, o sea, no lo quiero decir para no hacer spoilers, pero yo pensaba que esa persona iba a ser otra, y no. Pero sí que hay un clímax de un diálogo en el que se da una especie de recopilación de toda la clave del toreo del siglo XX, como la ve Domingo, y bueno, pues en suma me parece que es un libro muy interesante para entender la historia del toreo. Pero alguien me diga, bueno, es que lo de la historia del toreo, a mí lo que me interesa es lo que veo en la plaza. O sea, a mí me interesa lo que voy a ver hoy en la tarde, lo que voy a ver, lo que he visto ayer, lo que voy a ver mañana. A mí lo de la historia del toreo me parece muy bonito, pero bueno, es algo para estudiosos. Bueno, pues no. Para entender lo que pasa en las plazas de hoy hay que entender la historia del toreo y sobre todo hay que entender los falsos tópicos del toreo. Hay cosas que pasan en determinadas plazas, y lo voy a decir aunque no quería, por ejemplo en la Plaza de Madrid. En la Plaza de Madrid hay un divorcio entre un sector de la afición muy fundamentalista y un público general o un público medianamente entendido, y parte de ese divorcio yo creo que se debe a formas distintas de ideología taurina. Y esas diferencias de ideología taurina están explicadas, si se lee el libro con atención, están explicadas en este libro. O sea, para entender parte de lo que pasa hoy en las plazas, hay que entender la historia del toreo tal y como se cuenta aquí. Y no quiero extenderme más, solo quiero decir una cosa. Si malo era abrazar los tópicos que se decían antes y repetirlos como papagayos sin pensar, también sería malo que hiciéramos lo mismo con los descubrimientos de Domingo. Yo invito a que la lectura del libro sea una lectura crítica. Hacen falta aficionados que pensemos, que piensen, que cada uno lea el libro y vea si cree que con lo que ve o lo que lee, que sus conclusiones, las conclusiones del libro son correctas o no. Pero lo que hace falta es que tengamos pensamiento independiente y no que repitamos tópicos, que yo creo que en la fiesta hay muchos. Y bueno, solo quiero, no sé si, quiero hacer dos preguntas, no sé si luego voy a tener oportunidad de hacerlas. Podrían ser muchas, te las adelanto ya y luego tú dirás en qué orden contestas. Solo hay una cosa en la que lo que cuenta el libro no es la historia del toreo ni la historia de las ganaderías, que también es muy importante. Habla también de la historia de la evolución del ganado bravo, de la real, no de la ucrónica. Solo hay una cosa que es totalmente ucrónica, y es que la plaza de toros que cae en Sevilla no es la monumental que construyó Joselito, sino la Maestranza. O sea, los que sean muy nostálgicos de la Maestranza se van a llevar un disgusto al ver el libro, porque se van a encontrar que la Maestranza ha desaparecido y no sé, se habrá convertido en un centro comercial o algo así. Un hotel. En un hotel. Para la exposición iberoamericana del 29 en Sevilla. Me lo había olvidado. Y la plaza de toros que funciona en Sevilla es la monumental. Me gustaría saber cómo crees que se hubiera afectado la evolución de la afición y de los toros en Sevilla y si lo consideras positivo o negativo. O sea, me ha llamado la atención que sea eso lo único que realmente manipulas de la historia. Y también me llamó la atención, y tengo curiosidad como aficionado por saberlo, que pones en boca, yo no me acuerdo si es del propio Joselito, pero lo he leído hace un mes, o tengo muy mala memoria, o de uno de sus contertulios, pones en boca, creo que de Joselito, que hay que poner en valor la aportación al toreo de dos toreros cómicos, Serrote y Apisega, y es un tema que me parece curioso y me gustaría, si puedes, si hay tiempo, que te extendieras un poquito sobre eso. Bueno, pues con respecto a tus preguntas, la Monumental de Sevilla y la desaparición de la Maestranza, bueno, pues ese parecía el camino cuando transcurría la primavera del año 1920. Joselito se empeña en construir una plaza monumental en Sevilla, la construye en el barrio de San Bernardo, lo que ahora es la calle Eduardo Dato, y los maestrantes inmediatamente fueron a por Joselito, porque claro, era un ataque directo a su negocio principal, que era la maestranza. Y los maestrantes hacen toda clase de jugarretas sucias para intentar arruinar el proyecto de Joselito. Lo más grave que hicieron fue dinamitar la monumental. Cuando un edificio se va a estrenar,
hay que hacerle una prueba de resistencia para ver si tiene la capacidad necesaria pues, para soportar al público encima de él, ¿no? Entonces las pruebas de resistencia pues, se hacen poniendo sacos de piedras por cada metro cúbico. Entonces siempre se dijo que por orden de los maestrantes se pusieron muchos más metros cúbicos de piedra para que la plaza se hundiese. Eso era lo que generalmente se ha dicho, no fue peor. Fue peor porque se encontraron cascotes de la Monumental a 2 kilómetros. Si solamente se hubiera puesto mayor peso, el edificio se hubiera hundido hacia abajo. Pero si hay cascotes a 2 kilómetros, quiere decir que pusieron barrenos en los cimientos y la dinamitaron. Esa es la primera putada que hacen a Joselito los maestrantes. Luego, cuando ya la reconstruye, hacen correr el rumor en la ciudad que se va a volver a hundir para que la gente no vaya. Y luego, además, el diario ABC, que era un periódico pues, dirigido por los Luca de Tena, íntimos de los maestrantes, pues inician una campaña de descrédito de Joselito. Entonces se ve que Joselito tuvo que hacer un montón de humo, o sea, lo pasó muy mal y fue su amargura. Pero resulta que consigue inaugurarla en el 18 y en el 19 las dos plazas estuvieron en competencia, es decir, la Feria de Abril se dio de modo simultáneo en la Monumental y en la Maestranza. Las corridas eran a la misma hora y los mismos días. Y los maestrantes perdieron una pasta, porque las entradas de la Monumental eran el doble de baratas y la gente se fue a la Monumental. Y ya de cara al año 1920, pues Joselito consiguió que la empresa, que era de un amigo suyo, fuera la misma en las dos plazas y no coincidían las corridas, un día en un sitio, un día en otro. Eso había pasado en el año 20. Probablemente si Joselito hubiera seguido vivo, los maestrantes no hubieran cerrado la plaza y la Monumental ahora mismo sería la Plaza de Sevilla y la otra probablemente se hubiera demolido, como se demolió la Plaza Vieja de Madrid. ¿Y qué pasaría? Pues que la Monumental ahora mismo tendría 100 y pico años de vida y tendría una gran historia. Pero está claro que lo que salva a la Maestranza es que Joselito le mata un toro. Con Joselito vivo y con la Monumental ya con plaza de referencia y como plaza barata de Sevilla, pues muy probablemente la Maestranza tendría las horas contadas. Con respecto al toreo cómico, pues verdaderamente se ha estudiado muy poco el toreo cómico, pero la aportación, sobre todo de Rafael Dutrus Llapisera, es fundamental. Llapisera ha sido uno de los grandes toreros de la historia, aunque todo el mundo le ha ignorado. Bueno, pues Llapisera era un hombre de 2 metros, es un apodo en valenciano, quiere decir lapicero, por lo alto y lo alargado que era. Llapisera había fracasado como novillero serio y se dedicaba pues a malvivir dando tumbos por las muchas capeas que entonces se celebraban en los pueblos de Cataluña. Y entonces allí le ve Eduardo Pagés. Eduardo Pagés era un aficionado de Barcelona que editaba revistas taurinas de efímera vida porque nadie se las compraba. Y entonces convence a Llapisera y a otro torerillo que iba por las capeas, que era Charlot, de que hicieran las diabluras que hacían a las vacas toreadas de las capeas, que las hicieran en las plazas. Y ahí empieza el toreo cómico moderno, que va a tener un enorme protagonismo en el siglo XX. Pero es que a Llapisera le iban a ver los matadores de toros, porque fue un gran creador de suertes. La chicuelina no es de Chicuelo, la hacía Llapisera en los cómicos antes, y la llamaban el pase del Nazareno, o el lance del Nazareno. La manoletina no es de Manolete, la manoletina la hacía Llapisera en los cómicos, y quien la mete en el toreo serio es Victoriano de la Serna. Hasta que llegó Manolete, a la manoletina se la llamaba la sernista. Pero sobre todo lo que impresiona de Llapisera es la invasión de terrenos. Hay fotos de Llapisera que se ve claramente que se está metiendo en el terreno del becerro o del novillo. Claro, el novillo de las funciones cómicas pues permitía una serie de cosas que el toro del momento todavía era muy difícil, entonces los matadores le veían. Entonces, aparte de ser un gran inventor de suertes, pues Llapisera es uno de los promotores de la invasión de terrenos y del toreo de cercanías que después se practicó en las corridas serias cuando se afinó la selección del toro. Por lo tanto, Llapisera es un tío muy importante, pero que por su faceta de torero únicamente cómico no se le ha estudiado y merece un estudio riguroso y detenido porque es uno de los grandes impulsores del toreo tal y como ahora lo entendemos y se le ignora en todas partes. Y por eso le quería hacer aquí yo pues un pequeño homenaje
Y también el libro tiene otro homenaje, que es una persona a la que ya he citado, que es Eduardo Pagés. Eduardo Pagés es el primer empresario moderno. Bueno, pues Pagés, lo he dicho, era un aficionado de Barcelona que editaba revistas taurinas que desaparecían a los pocos números porque nadie compraba, pero descubren las capeas de Cataluña y a Pisera y a Charlot, los convence para que hagan eso en las plazas y en el año 16, 17 y 18 se hace millonario con ellos. Y a raíz de eso, pues Belmonte se había retirado en el año 21 y Pagés le convence para reaparecer en 1925. Hay que tener en cuenta que las figuras del toreo en 1925 ganaban 7.000 pesetas. Pagés dice a Belmonte, reaparece que yo te voy a dar 25.000. Las figuras del toreo ganaban 7.000. Belmonte reaparece ganando 25.000. Entonces es el primer exclusivista taurino. Y a raíz del poder que le da Belmonte es el primero que hace un imperio taurino. Hasta entonces había empresarios locales. Cada plaza de toros tenía un empresario que era del propio lugar. El primero que hace una red de plazas por toda España gestionados por una misma empresa es Pagés. Entonces Pagés es el inventor, por así decir, de la empresa taurina actual. Luego le siguieron otros, pues Chopera y todos los demás. Entonces también yo quería hacer un homenaje al personaje porque es uno de los hombres más influyentes en la historia del toreo y también es un hombre muy desconocido. Y hasta tal punto era hábil Pagés que a los maestrantes pues les hizo un contrato leonino para 3 generaciones que todavía continúa en manos de sus nietos. Entonces también pues quería hacerle un homenaje y sobre todo es una reivindicación de Joselito porque Joselito, la historia oficial de los toros pues dice de él más o menos que simplemente pues es el último torero antiguo. Sería una copia mejorada pues de Lagartijo y de Garrita y no. Joselito no es el último torero antiguo, probablemente sea el primer torero moderno. ¿Por qué? Primero porque es quien cambia el toro. Hasta entonces pues había un mosaico de ganaderías arcaicas y de encastes arcaicas que con Joselito desaparecen porque Joselito es el gran impulsor de la casta Vistahermosa. Cambia el toro para siempre. ¿Por qué la casta Vistahermosa? Porque era la que aguantaba embistiendo hasta el último tercio. Y ve claramente a Joselito que ese toro que peleaba en el caballo, pero que después se paraba y pegaba el culo a las tablas y no tenía pases de muleta, ese toro no tenía futuro. Entonces Joselito es quien pues lleva a la ganadería pues al punto de arranque del toro de Vistahermosa, por un lado. Por otro, Joselito es el impulsor de las plazas monumentales, no solo la de Sevilla, sino también la actual Plaza de las Ventas. Es una creación suya que no llegó a ver realizada porque murió antes, pero él es el que puso el proyecto en marcha. Y luego la Monumental de Barcelona, también es obra de Joselito, inaugurada por él mismo y que lamentablemente está cerrada por motivos conocidos por todos ahora mismo. También es quien inventa la figura del apoderado. Hasta entonces el apoderado era solamente un administrativo, un secretario del torero. Era el torero quien negociaba con las empresas taurinas pues el sueldo, el día, todo lo demás. Y Joselito se da cuenta que el torero tiene que tener un hombre de confianza. Él no puede dedicarse a eso, él solo se tiene que dedicar a torear y tiene que haber un hombre que negocie con las empresas. Y Joselito le cuenta todo eso a un torero que él mismo había dado la alternativa, que es José Flores Camará, que toreó mucho con Joselito en el año 18. Y Camará toma nota. Y Camará, 20 años después, va a ser el apoderado de Manolete y va a mandar en la fiesta de los toros con puño de hierro, apoderando a Manolete. Y cuando todo el mundo pregunta a Camará por sus decisiones, Camará responde machaconamente: yo lo único que hago es lo que me aconsejó que hiciera Joselito. Y además lo deja por escrito, porque muchos años después, en el año 1972, cuando se cumplían los 25 años de la muerte de Manolete, escribió un artículo Camará de su puño y letra en El Ruedo, y él lo dice: yo con Manolete lo único que hice fue poner en práctica las ideas de Joselito, de cómo llevar un torero. Y ya la última aportación de Joselito es quien empieza a ensayar en serio el toreo en redondo, es decir, el toreo girando sobre los talones.
el dar muletazos sucesivos por el mismo pitón para rematar la serie con el pase de pecho. Todas las faenas actuales, todos los días con todos los toros, se realizan con esa mecánica. Y ahora nos parece lo más normal del mundo, lo más natural. Bueno, pues se tardaron muchísimos años en que esa idea del toreo se impusiera. Y quien empieza a dar una serie en redondo a todos los toros es Joselito. Antes se había hecho muy excepcionalmente, Belmonte no lo hizo. Belmonte, que es un torero muy moderno en otras cosas, pero no en esa, toreaba en ochos, toreaba la antigua, es decir, dando el natural y el de pecho, pero nunca girando sobre los talones. Quien verdaderamente lo ensaya es Joselito, y de ahí lo coge Chicuelo. Y Chicuelo además, porque Joselito daba una serie, Chicuelo ya hace toda la faena con esa construcción. Lo que pasa es que era un torero que tenía poco valor y era un torero muy desigual, sin facultades, y luego ese toreo lo impone definitivamente Manolete. Entonces, la historia oficial del toreo lo único que hace es exaltar a Belmonte. Parece que Belmonte es el único padre del toreo actual, que los demás no han aportado nada, y sin embargo el toreo en redondo es una aportación de otros, y es una aportación fundamental si vemos cualquier faena hoy en día. Entonces por eso también he querido resaltarlo, ¿no? Y luego, por último, el libro es un homenaje a José Alameda, que es el primero que descubre lo del toreo en redondo y que desde luego ha cambiado totalmente la ideología de la historia del toreo en estos últimos tiempos, y también quería resaltarlo. Por lo tanto, pues sí, es decir, con Joselito vivo, pues al final el toreo llega más o menos al mismo punto que conocemos. ¿Por qué? Porque a pesar de que murió, las bases que sentó fueron tan irreversibles que el producto de todas las ideas de Joselito es el toreo actual, a pesar de todo lo que se ha dicho, que siempre se le atribuye a Belmonte, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, yo he escrito mucho sobre ese tema, es un tema obsesivo en mi obra, pero quería expresarlo también en modo de novela, también por otra razón, porque en el año de la pandemia se celebraron los 100 años de la muerte de Joselito. Y quedaron un poquito... Y quedó todo muy aguado, y escribir un libro convencional sobre Joselito verdaderamente no apetecía. Entonces, no me apetecía. Entonces tenía que darle un sesgo nuevo, ¿no? Y qué mejor manera que una ucronía, porque Joselito, pues eso, murió jovencísimo, murió con 25 años. ¿Qué hubiera sido del toreo si sigue vivo? Fíjense ustedes todo lo que hizo, ¿no? Entonces, pues era mi homenaje, pues para mí, al torero por excelencia. Y desde luego muchas gracias por la introducción de tu libro, porque me ha encantado. Luego me dices que te debo. Muchas gracias. Tómate lo que quieras. Fantástico, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido magistral. Perdonad que utilice ese término, pero ha sido lo que me ha parecido la reflexión y lo que ha hecho Domingo. Bueno, el libro vaya por la segunda edición. Vaya por la segunda. Y os quiero decir otra cosa. Mi libro anterior, Entre Marte y Venus, breve historia del toreo, vamos a con otra edición porque ha desaparecido de las librerías, lo cual me encanta, porque los libros de toros no suelen tener ningún apoyo mediático, pero a pesar de todo hay alguien que los lee. Entonces pues es estupendo, y que lo sepan ustedes, que vamos a hacer otra de mi libro anterior. ¿Se puede adquirir quien lo quiera? Ahí en la puerta. En la puerta, y estaré encantado de firmarlo. De firmar, ¿vale? Bueno, eso también te gusta, firmar, y eso también. A mí me gusta mucho escribir, y es una forma pues de sacar a relucir mi pasión. No, porque mi pasión, no, y es una joya, ¿eh? Es la fiesta de los toros. Entonces la forma pues de expresar todos mis sentimientos y todo mi pensamiento pues es escribiendo. Y es muy satisfactorio luego encontrarte con gente que le gusta y que se lo lee y tal, y dices, joder, qué estupendo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pues la verdad que con aficionados así, pues da gusto. Gente que viene a aportar, y Domingo pues siempre aporta. Bueno, pues vamos a ir terminando. Podéis, si sí que no da tiempo, ¿verdad?, a que pregunte quién de los invitados que hay. Si, sí, el que quiera invitar, adelante. Muchas gracias. O capitán, mi capitán, Domingo, escucharte siempre un placer. Y es un placer porque la revive en mentes que ha hecho posible que nosotros hoy disfrutemos del toreo. Mentes que han estado ocultas desde Pajé, Joselito, que se quiere cerrar, el toreo cómico, que tú no lo has dicho, pero conoce hasta Belmonte, reconoce aprender del toreo cómico. Ver terreno y cosas que se le pueden hacer a los toros. Y también os doy las gracias a los restantes componentes, pues particularmente a mí la primera vez que conozco a la ganadera. Y no quiero irme sin hacerle a ella una pregunta. La pregunta es, ¿qué matices
diferenciales entre las dos ganaderías, entre los dos hierros, los dos cazas, ustedes ya aprecian, por supuesto, están dispuestos a fomentar. Si nos lo podía indicar, sería para mí muy grato y poder hacerlo. Muy bien. Bueno, pues principalmente yo lo que noto, pero la genética es muy parecida y sí que cuando lidiamos toros de los mismos sementales tienen las similitudes lógicas de la genética. Pero sí noto, por ejemplo, que yo el año pasado mis toros se movían más que los de mi hermano, no sé. Y este año aprecio casi lo contrario, pero no de una forma tan exagerada, y no lo entiendo tampoco mucho por lo que ha sido, pero sí hay toros que vienen de los mismos sementales y a mi hermano no le están funcionando y a mí sí, y al revés. Y es una cosa que, no sé, me es curiosa, pero puede ser que sea por el trato, por las fincas, pero sí que notamos eso, son pequeños matices, no hay una diferencia de lo de mi hermano en viste así y lo mío de otra manera, no. Son pequeños matices. Y sí que noto a lo mejor más nobleza este año en mis toros que el año pasado. El año pasado tenía más motor. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Aprovechar el momento. No. Domingo, no quiero que te vayas sin hacerte una pregunta de actualidad. ¿Qué hay en juego a partir de hoy en esta Semana Grande de Bilbao? Bueno, pues yo creo que, digamos que lo principal de la Semana Grande está por transcurrir. Obviamente. Hasta ahora hemos tenido una serie de aperitivos, pero los carteles fuertes empiezan a partir de esta tarde, ¿no? Bueno, el Juli viene en un tono magistral por primera vez en su carrera, reconocido por todos. El Juli es un maestro indiscutible, pero resulta que ha habido señores que han tardado 20 años en descubrirlo y que se han pasado 20 años negándole todo. Bueno, pues el Juli por primera vez viene a la Feria de Bilbao con un reconocimiento general de la crítica. Unánime. Está muy bien, es decir, la capacidad de aprender de la crítica taurina es maravilloso. Tardan 20 años, pero al final aprende, ¿no? Entonces, Totalmente está de el acuerdo. Juli, que además le tenemos 2 tardes, entonces eso es muy importante, ¿no? Yo creo que va a dar una lección magistral. Y luego está Morante de la Puebla. Todo el mundo conoce mi morantismo, yo se lo digo a él, digo, hay que ver qué mal vistes de torero, pero a ti te lo consiento, porque eres fascinante. Morante de la Puebla es la recopilación de todo lo bueno de la historia del toreo. Es decir, cuando lancea en los quites es Joselito, cuando echa la pata para adelante y se va al pitón contrario es Belmonte, cuando se pone a pies juntos es Chicuelo. Es una recopilación de lo mejor de la historia del toreo, pero encima tiene mucho valor y se lo hace a muchísimos toros. Es decir, hay una intención un tanto absurda de nombrar a Morante de la Puebla sucesor de Curro Romero. No, miren ustedes, es como 1000 veces superior. Y además, Morante de la Puebla está bien con muchos toros que Curro ni siquiera se pondría delante. Entonces, Morante está muy bien con muchos toros y hace unas cosas verdaderamente perfectas. Es decir, es el torero más perfecto y más artista, de la cuerda de los artistas, el mejor que ha habido en la historia. Y hay que agradecerle que en estos años tan complejos, cuando el deseado de Galapagar se dedica a hacer bolos unidireccionales una vez al año, pues es de agradecer que Morante de la Puebla se haya echado la fiesta a las espaldas, quiera torear 100 corridas, quiere ir a todas partes, y en unos tiempos durísimos quien verdaderamente se ha echado para adelante es Morante. Y a mí lo que me hubiera gustado es verle 2 tardes en la feria. Viene hoy Tomás Rufo, que yo creo que es la gran novedad del año, con una salida por la Puerta Grande en la Maestranza y también en Madrid, pues un torero muy de los Lozano, es decir, un torero muy poderoso que puede mucho a los toros y que los amarra con la mano baja y torea muy bien. Me parece que es la figura emergente. Y luego también tengo un enorme interés por ver a Roca Rey, porque también, es decir, Roca Rey es muchísimo mejor torero de lo que el tópico le está atribuyendo.
Es un torero que baja mucho la mano y que pega series muy largas y luego además se arrima como un perro. Entonces es un torero muy importante y además un torero que viene en un momento muy delicado de la fiesta de los toros en la América hispana y por lo tanto es muy importante que esté ahí, ¿no? Entonces tiene 2 tardes y también me interesa mucho. Y luego está la incógnita de Talavante. Talavante es el gran derrotado de la temporada. Hizo una apuesta muy fuerte en San Isidro con 4 corridas y además una dura. Le embistieron los toros, las cosas no le salieron, pero es un torero que a veces tiene cosas de genio, entonces tiene que hablar. Por lo tanto, yo creo que las 3 corridas que vienen, miércoles, jueves y viernes, son del máximo interés. Luego hay un cartel el sábado que no entiendo, creo que es un cartel, con todos mis respetos, que no está a la altura de la categoría de la Plaza de Bilbao. Y luego está la de Miura, que es una corrida muy tradicional, pero que siempre es una incógnita. Por lo tanto, yo, desde luego, Miura es Miura y hay 3 carteles muy interesantes. Por lo tanto, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a los toros porque yo creo que a partir de hoy puede ser una gran feria. Eso es lo que yo quería escuchar. Conchita, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Que muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu testimonio y como digo a todos los ganaderos todos los días, tu suerte probablemente sea la de todos. Seguramente. Bueno, gracias, mañana más.